Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Soy Laura Cinder y hoy vamos a practicar a dibujar volumen con esta galleta efecto 3D. Antes de empezar quiero pedirte, si no lo has hecho aún, que te suscribas a mi canal porque me ayudas mucho a seguir creando contenido. Podrás descargar los pinceles y la paleta de color en la descripción. Crea tu lienzo y empezamos. Cuando tengas tu paleta preparada, vamos a empezar primero pintando el fondo, que lo puedes hacer aquí en el color del fondo, y vamos a seleccionar este de aquí, que es el primer color de la fila de abajo. Estos de aquí van a ser para el fondo y la fila de arriba vamos a utilizarla para dibujar la galleta. En la capa 1 vamos a dibujar el bizcocho, que es la parte baja de la galleta. Y vamos a utilizar la simetría, así que le vamos a dar aquí, le damos a lienzo y guía de dibujo. Le damos a editar guía de dibujo y vamos a activar la simetría. Aquí, como tenemos el fondo oscuro, en este color de arriba puedes ponerlo más clarito hacia el blanco para ver mejor la línea. Le damos al OK y aquí vamos a pintar la galleta. También se puede hacer sin la simetría, esto es simplemente por hacerlo un poco más rápido. Vamos a ir utilizando varios pinceles, estamos en mi paquete de pinceles gratuito porque vamos a utilizar varios pinceles de aquí. El primero va a ser el de Wash, que es con el que vamos a hacer el bizcocho, y vamos a coger el primer color. ¿Por qué he utilizado este pincel? Porque tiene un borde bastante suavecito. Si yo cogiera un pincel como este, ves que tiene un borde mucho más duro. Y queremos hacer el bizcocho para que dé esa sensación de 3D, que no tenga esos bordes tan duros. Así que cogemos el wash y vamos a empezar a pintar la galleta. Voy a hacer la parte de arriba. Si te queda muy pequeña o muy grande no pasa nada, luego ajustamos el tamaño. Asegúrate de hacer los bordes redonditos y ahora ya lo voy a colorear. Vale, ya tengo la forma de la galleta. Ahora podemos desactivar el dibujo asistido. También podemos desactivar la guía de dibujo y tenemos aquí la forma. Aquí puedes aprovechar para seleccionarla y aquí en libre puedes hacerla si quieres más ancha o más estrecha para ajustar un poquito más la forma, porque esta va a ser la base. También puedes ajustar el tamaño. Cuando lo tengas, vamos a continuar. En una nueva capa vamos a pintar la parte verde, el glaseado de la galleta. Para eso vamos a coger el primer color verde, que es este, y vamos a utilizar el mismo pincel. Aquí vamos a dejar un borde más o menos de ese grosor y que el borde sea igual por todo el contorno. Voy a repasar un poquito por los bordes para que no se me vean esas marcas.
Y ya tenemos la base de la galleta, pero ahora mismo se ve muy plana. Tenemos que ir trabajando con las sombras, que es de lo que va a tratar este tutorial, para hacerle ese efecto 3D. Vamos a utilizar sombras y también algunas texturas para darle volumen y que parezca que la galleta sobresale. Tenemos sombras difusas, que son las que hacen que un objeto esté más separado y por lo tanto la sombra es más difusa y más grande. Pero cuando hay contacto entre un objeto y otro, incluso aquí con mi uña se puede ver, se crea como una sombra de contacto, que es una sombra más oscura y no es tan difusa. A medida que me alejo, la sombra se va difuminando. Aquí creo que lo puedes ver bastante bien. Entonces, tenemos una sombra entre el glaseado verde y la parte del bizcocho. La vamos a hacer en una capa por encima con este color verde, que es el segundo. Vamos a utilizar para las sombras un pincel muy suave, que aquí te puede servir un aerógrafo, el de nubes también de mi pack de pinceles. Yo voy a escoger este, pero también en los aerógrafos también puedes utilizar estos. Aquí lo que vamos a hacer es una sombra para que le dé relieve a la parte del glaseado. La vamos a poner en modo multiplicar para que se funda con la parte también del bizcocho y le vamos a bajar la opacidad. Yo la voy a dejar a un 55, esto luego se puede ajustar. Y aquí voy a empezar a dar de forma suave una sombra. El pincel lo voy a hacer pequeñito, lo voy a tener a un 7, de modo que el efecto se va a ver algo así. Tienen que ser sombras bastante suaves. De todas formas, ahora vamos a difuminarla todavía un poquito más. Así que no te preocupes mucho por cómo lo haces, simplemente repasa todo el borde, como por la mitad, entre la parte que toque las dos partes, la parte verde y la parte del bizcocho. Y vamos a hacer esa sombra por todo el borde. Ya la tenemos, debería quedarte así. Y ahora nos vamos a ir a ajustes y le vamos a dar a desenfoque gaussiano. Esto es para desenfocar un poquito la sombra y que se vea más difusa. Ahora arrastro el pincel hacia la derecha y ahí ves que se va a difuminar un poquito. No queremos exagerarlo demasiado, lo vamos a dejar a un 10% más o menos. Si te está gustando hacer este dibujo y quieres seguir mejorando, en mi club creativo tienes un catálogo completo de tutoriales, personajes, animales, fondos, incluso animación. Puedes verlos todos en mi web y te dejo el enlace en la descripción. Seguimos con el tutorial. Ahora vamos a poner la sombra de contacto, que sería el bizcocho tocando la mesa o la superficie. Esta sombra la vamos a hacer por debajo de la capa del bizcocho. La pondríamos aquí. Y para esta sombra vamos a coger el segundo marrón de la fila de abajo. Y con el mismo pincel vamos a hacerla en este lateral. Vamos a pintar por debajo. Como estamos en una capa debajo, no va a haber problema. Y vamos a darle a todo este lateral de aquí. Y también a esta parte de aquí abajo.
Ahora del otro lado también le vamos a poner un poquito, pero no va a ser tan exagerado. Le vamos a dar un poquito aquí en esta parte y en esta. Y cuando lo tengas vamos a hacer lo mismo con el desenfoque gaussiano. Le damos aquí, activamos el desenfoque y lo vamos a poner quizá a 18. Voy a hacer estos bordes un poquito más limpios, que no me gusta mucho cómo se ve esta parte de aquí. O esto de aquí sí que me gustaría como hacerlo más redondito. Vamos a hacer una capa nueva por encima del bizcocho y le vamos a dar a máscara de recorte. Ahora vamos a darle un poco de volumen y también de textura. Vamos a coger el segundo color de la fila de arriba y el pincel de Watch y vamos a aplicarle un poco de volumen haciéndole una línea finita por la parte de abajo. Es un color que se mezcla bastante con el fondo, pero sí que le da bastante volumen. Vamos a hacerlo por toda la fila de abajo. También le vamos a dar un poquito en esta parte de aquí. Y en esta parte. También en la parte de aquí. No se nota mucho, pero sí que ayuda a que se vea con más volumen. Ahora con todo lo que le vamos a añadir después. Vale, ahora vamos a coger el tercer color y con este color le vamos a dar un poco más de luz al bizcocho. Ahora sí vamos a cambiar de pincel y vamos a utilizar el de textura 1. Ahora vamos a hacer una nueva capa, vamos a activar de nuevo la máscara de recorte y en esta capa vamos a utilizar el tercer color para darle un poco más de luz y también de textura. Para la luz vamos a utilizar el Watch seco, que es un pincel que para detalles va muy bien porque es pequeñito. Lo vamos a poner quizá a un 20% más o menos y aquí vamos a darle luz a algunas zonas sin apretar demasiado. Podemos darle por aquí también por aquí, por el borde lateral izquierdo, un poquito por aquí. Y si queda como muy marcada la pincelada, no pasa nada porque podemos volver a usar el desenfoque gaussiano para de nuevo volver a darle un poco de volumen. Y en esta parte de aquí voy a pintar también un poquito más clarito. Ahora lo difuminaremos. También por aquí. Por este lateral le voy a dar de forma más sutil la luz porque esta parte está más en sombra, pero le vamos a dar un poquito
Sin exagerarlo, no se debe ver más claro que el otro lado. Y ahora le damos a desenfoque gaussiano y lo vamos a difuminar un poquito. Al final del todo le vamos a dar una textura a toda la galleta para que se vea también con más volumen. Vamos a continuar con la parte verde y vamos a hacer un poco lo mismo que con la anterior. Creamos una capa encima y le vamos a dar a máscara de recorte y aquí vamos a seleccionar el color verde clarito con el que le vamos a dar la luz. Para esta luz sí que vamos a coger un pincel suave como el de nubes que hemos utilizado antes y vamos a iluminar esta parte de aquí, el lateral izquierdo. Voy a darle por aquí y por aquí sin tapar la sombra. Igualmente, si sientes que no está muy difuminado, o bien puedes coger la herramienta dedo con el mismo pincel y darle un poquito para que se vea lo más difuminado posible, o utilizar el desenfoque gaussiano. Puedes ir probando las dos. Yo de momento la dejo así. Creo que se ve bastante esa parte un poquito más iluminada. También vamos a iluminar un poquito por aquí, pero esto va a ser bastante sutil. Vamos a hacer más grande el pincel y solo le vamos a dar por aquí un toquecito de luz, por esta zona. Igualmente puedes volver a coger el pincel y difuminar. En este punto también puedes seleccionar la sombra que habíamos dibujado, que es esta de aquí, la que teníamos en modo multiplicar, y aquí puedes aumentarla, hacerla más oscura si quieres, porque ahora ya que tenemos más capas colocadas en el dibujo, ya podemos ver mejor el contraste. Yo sí que la he subido un poco, la voy a dejar en 60 porque creo que así se nota más. También puedes seleccionar la goma con el mismo pincel y en alguna zona puedes suavizar un poquito esta sombra, sobre todo en esta zona de aquí que es donde hemos colocado la luz. En otras zonas, como esta que es donde tenemos la sombra, incluso podemos intensificarla un poco. Podemos volver a coger el color de la sombra, que es el quinto color, y con el mismo pincel le podemos dar un poquito más por aquí. Así ya va cogiendo un poquito más de volumen. Ahora ya nos vamos a poner a dibujar las bolitas rojas en una capa nueva por encima del todo. Vamos a coger el rojo y aquí podemos buscar el pincel de monolínea. Puedes bajar aquí para que te aparezca el buscador y ponemos monolínea. Y con este pincel vamos a dibujar 3 esferas. Puedes dejar pulsado al final y pintarla.
Incluso puedes dibujar una y ahora duplicarla. Ahora tenemos estas 3 capas, las vamos a juntar todas para tener todas las bolitas juntas, que ahora mismo no dan el efecto de volumen porque también tenemos que aplicarle la sombra igual que lo hemos hecho con los demás. Y eso lo vamos a hacer en una capa nueva encima y le vamos a dar a máscara de recorte. Vamos a oscurecer un poquito con el último color de la fila de arriba y vamos a usar también el mismo pincel y vamos a usar el pincel de nubes también, que aunque se llamen nubes, en realidad es un pincel tipo aerógrafo que nos puede servir mucho para este tipo de cosas, para hacer sombras suaves. Vamos a hacer la sombra por la parte de aquí, siempre por la de abajo, porque si yo ahora a esta pelotita le hago la sombra por el otro lado, estaríamos haciendo mal el dibujo y te descoloca porque no vienen en la misma dirección la luz. Entonces, si aquí le he puesto la sombra abajo, aquí también se la tengo que poner en el mismo sitio. Las sombras siempre y las luces siempre van en la misma dirección. Ya tienen un poquito más de volumen, pero todavía no están terminadas. En esta misma capa vamos a coger ahora el color clarito para darle un poco de luz. Para esto los vamos a acercar y en cada pelotita vamos a dibujar un puntito pequeñito. Yo lo tengo en un tamaño 3. Vamos a hacer lo mismo en las 3 bolitas y como ves lo coloco en el mismo sitio. Y ahora un poquito más difuminado, en un tamaño más grande, quizá un 8. Y apretando menos voy a darle un toquecito más de luz a esa parte. Se vería así. Nos faltaría una sombra, que es la sombra de contacto, lo que te comentaba antes. Cuando yo coloco mi uña aquí, se ve el contacto. Eso es lo que tengo que dibujar ahora en la parte de aquí. Vamos a hacer una capa por debajo de la capa inicial de las bolitas, que es la de color rojo, y vamos a coger un color para las sombras, que son los de abajo. Vamos a coger el segundo y con el pincel también que hemos utilizado ahora vamos a darle un poquito por aquí, que no se vea demasiado extendida, es decir, no vamos a hacer la sombra muy grande, sino que se vea simplemente un pequeño borde. Entre más pequeñito es el borde, más da la sensación de que está pegado a la galleta. Si yo hago el borde este más ancho, fíjate que da la sensación como más de relieve, pero no queremos hacer una sombra tan exagerada. Lo vamos a suavizar un poquito. Ahora ya nos quedan los detalles finales para darle un poco más de profundidad y de textura. Vamos a coger este color, que es el más oscuro que tenemos, y un pincel finito. Para eso vamos a usar el de wax seco que habíamos utilizado antes para la parte de la luz. Con este pincel, que fíjate que es oscuro, en una capa nueva, esta capa la vamos a poner por debajo del bizcocho. Vamos a acercar la parte del bizcocho y vamos a pintar con una especie de línea negra.
finita y pegada. Se vería algo así. Esta es la sombra de contacto. Como ves, estamos haciendo dos tipos de sombra. La sombra difusa, que es la que hemos dibujado antes, que es esta. Y ahora estamos dibujando la sombra de contacto. Esta va a estar como solo en ciertas zonas, muy sutil, como en esta zona de aquí. Y quizá por aquí sí que le borraría un poco. La podemos difuminar con la goma para que no se vea tan fuerte. Esta sombra de contacto también la vamos a pintar un poquito por aquí, en este pico, casi que no se ve, pero es importante, en este otro pico. Y en este lateral la vamos a pintar también un poquito por aquí. También podemos ponerla en modo multiplicar si se te ve muy poco. Y aquí le ajustas la opacidad. Lo puedes hacer de las dos formas realmente. O poniéndolo en el modo multiplicar o dejándolo normal. Ahora vamos a buscar la capa de sombra que habíamos creado para darle el volumen, que es esta de aquí. Y con el mismo color verde también voy a enfatizar por aquí con una línea algunas zonas. No quiero que se vea muy exagerado, una línea muy marcada, hay que darle bastante suave. Pero eso sería con un poco más la sombra de contacto entre el glaseado y la parte del bizcocho. Le voy a poner también un poquito por aquí. No es cuestión de bordear toda la galleta porque las sombras no se ven iguales por todos sitios. Y eso le quitaría quizá un poquito de volumen. Puedes ir cogiendo la goma también para difuminar. Como ves, lo he hecho por esta parte de aquí, por esta parte de abajo también. Ahora lo voy a hacer por esta otra parte de abajo, por esta y también por el otro lado igual. Y por la parte de aquí abajo una línea bastante finita. Vale, pues ya tenemos todo el volumen de la galleta. Ahora falta el toque final, que es añadirle la textura, y lo vamos a hacer muy fácil. En una nueva capa por encima vamos a darle la textura. Cogemos el último color y el pincel de textura 1. Aquí te vale cualquier pincel que te guste que tenga textura. Lo vamos a poner grande y voy a pintarlo todo. Cuando esté pintado le voy a aplicar un modo de fusión dándole aquí a la N y lo voy a colocar en superposición. Ahora tenemos que bajarle un poco la opacidad. Yo lo voy a poner en un 20% para que se vea un poquito la textura. Si lo acercas puedes ver la diferencia,
pero que no destaque demasiado. Y así ha quedado nuestra galleta con efecto 3D. Espero que te haya gustado mucho el tutorial. Recuerda suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y la mayoría de gente no está suscrita. Y nos vemos en próximos vídeos.